Buenos días, muy buenos días, señoras y señores. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo va todo? ¿Ya? Esperamos que todo vaya muy bien. Ya llegamos al día miércoles. Ya estamos a miércoles hoy día. Así que miércoles 12 de mayo. Y aquí estamos, 9 de la mañana. Así que para que te conectes, para que puedas dar un tiempito, ¿cierto? Así que, a ver. Ya, aquí estamos tiquitaca, entonces, esta mañana, una mañana rica. Marcela, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo va todo? ¿Ya? Recuerda, un cafecito, un tecito, no hace nada de mal en la mañana. Dijeron que iba a estar rico el día, hay solcito, pero está muy, muy, muy fresco. Así que para que puedan eh, estar con algo calentito ahí a la mano. Estoy echando una miradita aquí, ¿no? Una repasadita a esto. Espero que estén todos muy bien y que vamos a seguir hablando hoy día con el tema de desintoxicación. Así que para que puedas conectarte, ¿cierto? Y podamos estar enchufados todos en el mismo tema, ¿ya? Así que eso por acá. Oye, no he puesto nada de música, mira, aquí vamos a poner algo de musiquita aquí. Mira. Entonces, eso. Ya, estamos. Bueno, recuerda tu tecito, tu café, para que pueda estar ahí conectado con todo. Estamos muy bien. Bueno, seguimos en fase 1 nomás, cuarentenado. Buen día, ¿cómo está Marcela? Está por acá también don Rodrigo de la Jara. Mira, directamente desde Rancagua City, del sur de Santiago, ¿ya? Del otro lado, cerca de Santiago. Así que bienvenido, Rodrigo. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo va todo? Ahí te estaba viendo algunas noticias tuyas. Karen, buen día. Voy por un tecito. Eso, ¿ves? Yo tomo un cafecito aquí. Yo me tomo como un litro de café al día. Pero un tecito, un cafecito, un mate, lo que usted quiera, que se pueda tomar en la mañana, ¿ya? Que sea adecuado de tomar en la mañana. Así que para que se pueda conectar con todo lo que estamos haciendo. Recuerda que estamos haciendo esto ya desde el año pasado, desde, no sé, abril del año pasado comenzamos las transmisiones, ¿cierto? Del En Tu Casa y felices porque de alguna forma... Eso, ahí, ya. Estábamos echando una... Víctor Hugo Caro, ¿cómo está, señor? Buen día. ¿Cómo están todos por allá? Karen, ya. Bueno, así que estamos día miércoles, seguimos cuarentena, yo no sé, algunos trabajando en casa, otros definitivamente yendo a trabajar, algunos ya se acostumbraron a trabajar en casa y que tal vez cuando vayan a trabajar les va a costar mucho, pero bien, ¿cierto? Estamos muy bien. Eh, Disfrutando, la verdad, yo aquí en la oficinita, yo no he parado de venir, estar, participar, así que te invito a mantenerte conectado con tu iglesia local, a mantenerte conectado, creciendo en todo lo que Dios tiene para tu vida. Ya, Edith Mirtala, Edith Aravena, tecito verde para todos. Ya, llevo un año y medio de teletrabajo, ¿viste? Sí. Y la gente se está acostumbrando. Yo no sé si a ustedes les está pasando, pero a mí me pasa, que estoy como medio habituado a cierto horario, habituado a ciertas cosas que claramente después cuando volvamos a cierta normalidad, tal vez ya no va a ser tan normal como nosotros pensamos. Entonces,
Bueno, pero es así, pues, ¿no? Es la realidad de lo que estamos viviendo hoy día. Así que invitarlos a que Dios pueda guiar nuestras vidas en todos estos procesos que estamos viviendo en estos tiempos, ¿ya? Bueno, te invito a que podamos, bueno, ustedes cachan a Israel Houghton, ¿ya? Tiene algunos videos que son de Corito que son maravillosos, ¿ya? Que son maravillosos. Así que búsquenlo después, Corito, Israel Houghton, van a disfrutar harto, sobre todo Rodrigo, que le gusta mucho. ¿Ya? Hay poder. Ya. Bueno, vamos por a lo que vinimos, ¿cierto? Vamos a orar y vamos a comenzar. Oremos y comencemos. Recuerda poner me gusta y compartir. Ya, pero vamos a orar. Oremos. Padre, te damos gracias por tu presencia esta mañana. Y Señor, te pedimos que nos llenes de tu espíritu. Padre, abrimos nuestra mente, corazón, nuestra alma a ti, Dios, para que tu palabra nos llene, nos guíe, nos enseñe. Como dice el Salmo 119, que sea la linterna, la lumbrera, la lámpara, que guíe nuestras decisiones, que guíe nuestros pasos y que podamos avanzar cada día más contigo, Dios. Así que, Señor, bendícenos en este día, bendice, cuida a nuestra familia, nuestros amigos, Señor, que podamos ser sal y ser luz en medio de toda situación que podamos estar pasando o viviendo. Y Padre, que tú tomes el control de toda situación. Así que Padre, yo te doy gracias esta mañana. Y te pedimos, Señor, que venga tu reino sobre cada uno de nosotros. Señor, yo te pido por estos tiempos, te pido por el personal médico, oramos por doctores, enfermeros, por todo el personal que trabaja en los hospitales, en las clínicas, que tal vez muchos de ellos están sobrepasados emocionalmente, físicamente. Oramos para que tu paz, tu gracia venga sobre ellos, Dios. Y oramos sobre nuestras familias, amigos, compañeros, Señor, que tal vez están con COVID, están enfermos en los hospitales. Señor, que tú puedas tomar el control sobre toda situación, Dios, y sobre toda circunstancia, Señor, que tú guíes en cada momento a cada persona, Dios. Padre, ayúdanos a tener una palabra precisa, real, concreta, Dios, de nuestras vidas. Te damos gracias, Padre. Bendícenos en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amén. El día lunes pasado, bueno, en realidad fuimos a visitar un matrimonio amigo nuestro, Raúl y Evelyn, y estuvimos hablando un poquito sobre el detox, la desintoxicación de la vida, la importancia del proceso de la desintoxicación. Y a veces, claro, se refiere a la desintoxicación como desintoxicación física, corporal, pero también es sumamente válido que podamos hablar de la desintoxicación del alma, desintoxicación de nuestra mente. ¿Ya? Y eso es importantísimo porque de una u otra forma tú y yo somos permeados, somos influenciados por el sistema, por sus formas, y a veces nosotros erradamente nos dejamos llevar por esto, y creo que es importante volver a la palabra y poder sacarse esto. Esto es como lo que decía el autor del libro hebreo, que despojémonos, ¿ya? De todo peso que nos asedia, de todo peso que nos mantiene como pegado a la tierra. Entonces, cuando hablamos de desintoxicación, tenemos que entender que el proceso de la intoxicación, ¿cierto? Es el proceso donde nosotros recibimos toxinas que nos hacen daños. La palabra desintoxicación en esencia significa que es la eliminación de efectos tóxicos de que una sustancia en mal estado, un veneno, una droga ha provocado en una persona. Entonces, claro, y a veces nosotros lo asociamos, no sé, a alcoholismo, droga u otro tipo de cosas, pero también existe la desintoxicación del alma. Recordemos que, como estuvimos hablando el lunes, el alma es un lugar, es el asiento, es el contenedor de tres elementos que son sumamente importantes para cada uno de nosotros. Primero está la mente, en el alma está nuestra mente, que son nuestros pensamientos, nuestras ideas, pero también están allá nuestras emociones y sentimientos.
y nuestra voluntad libre, nuestra capacidad de decidir. Entonces, claro, cuando nosotros tenemos nuestra mente o nuestras emociones permeadas por ciertos elementos que tal vez no son los elementos bíblicos, de una u otra forma van a alterar nuestro ser. Entonces, ese pensamiento que viene a generar una interpretación de la vida, que viene a generar una interpretación de las situaciones y una interpretación de las personas, si es errada esa interpretación, claramente va a manifestarse en una emoción también errada. Y también va a llevarnos a tomar malas decisiones y va a ponernos en situaciones más complejas, difíciles, y a veces nosotros decimos, ¿cómo llegué aquí? ¿Cómo es que yo estoy en esta situación? ¿Cómo es que yo me involucré en esta circunstancia y en esta situación? Pero claro, nosotros nos vamos allá, pero todo esto tuvo un proceso, y ese proceso partió en el alma, en estos pensamientos, en estas emociones y en estas decisiones que nos llevan a colocarnos en situaciones, ¿ya? Entonces, tenemos que aprender a desintoxicar nuestra vida y aprender a sacar de nuestras vidas aquellos elementos que tal vez están en nuestra alma y que no son un buen filtro para interpretar la vida, no son un buen filtro para llevarnos a tomar buenas decisiones, para estar en las situaciones que realmente queremos estar. Claro, y muchos de nosotros soñamos o ideamos estar en situaciones, pero la realidad es que muchas veces erramos porque tenemos el alma tóxica. Un alma tóxica, suena raro. Pero la realidad es que necesitamos aprender a desintoxicar, a limpiar, sacar las toxinas, aquellas toxinas que están tal vez malas, envenenadas, maltratadas, ¿cierto? Que están en nuestra alma y que de una u otra forma afectan nuestro diario vivir, afectan nuestras decisiones, afectan nuestra visión, nuestras emociones. Y muchas veces nosotros decimos, yo no quiero sentir esto, yo no quiero sentir esto acá, pero ese sentido, esa emoción, viene de una interpretación de la vida, de cómo estamos interpretando la vida. Por eso es tan importante lo que dijo Jesús, la palabra, por ejemplo, cuando aparece Jesús en Marco 1, ¿cierto? Él llega diciendo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos ha llegado. Esa palabra arrepentimiento significa un cambio de mente. La palabra arrepentimiento en el griego es la palabra metanoia, son dos palabras compuestas, ¿cierto? Meta significa cambio, un cambio. De allá viene la palabra metamorfosis, un cambio. Pero también está la palabra noia, que significa mente, o cómo nosotros interpretamos las cosas. Entonces Jesús llegó diciendo, necesitamos un cambio de mente, necesitamos un cambio de visión de cómo interpretamos la vida, de cómo nosotros interpretamos lo que vemos, cómo nosotros interpretamos lo que vivimos. Y es tan importante y crucial todo esto porque tú y yo a diario somos permeados por las noticias, por las conversaciones, por lo que vemos en Internet, que hoy día está lleno de una variedad de cosas, pero claramente nuestra alma es un receptáculo de muchas cosas. Y cada cierto tiempo, al igual como los computadores o nuestro celular necesitan una limpieza, una desintoxicación, nosotros, tú y yo, también necesitamos desintoxicarnos de ciertos elementos. Entonces, claro, a través del mundo, del trabajo, de toda una serie de cosas, nuestros pensamientos son muy permeables. Y eso es lo que pasa. Entonces, lo que iniciamos el lunes fue el Detox 1, que tiene que ver cómo desintoxicar el alma y de qué elementos desintoxicamos el alma. Partimos leyendo ese día en Efesios, ¿cierto? En Efesios 4, versículos 31 y 32, cuando el apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia, a los hermanos, a las personas en Éfeso, le escribe lo siguiente y le dicen, abandonen, dejen de lado, suelten, liberen, cambien, ¿cierto? Toda amargura, toda ira, todo enojo, todo grito, toda calumnia y toda forma de malicia. Abandonen todo eso, límpiense de todo eso. ¿Ya? La cultura está muy permeada con todos estos elementos.
Entonces Pablo está diciendo, abandonen todo eso y más bien, dice, más bien sean bondadosos, compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo Jesús. Entonces ya el apóstol Pablo ya estaba hablando en ese momento acerca del desintoxicación del alma. Dejen todo eso que no ayuda en nada. Dejen la amargura, dejen la ira, dejen los enojos, las calumnias y toda forma de malicia. Es interesante porque de alguna u otra forma todos estos elementos que hay, bueno, yo tomé un versículo, hay muchos versículos que el apóstol Pablo habla acerca de estas situaciones, pero de una u otra forma que vienen a influenciar nuestra vida, claro, y al influenciarnos generan en nosotros emociones y sentimientos, ¿cierto? Que nos llevan a tomar malas decisiones y nos llevan a poner en situaciones que realmente no queremos estar. Por eso es lo que partimos hablando el lunes, y a mí me gustaría ir a Lucas capítulo 4, porque en Lucas capítulo 4, ¿cierto? Lucas capítulo 4, versículo 18, Jesús llega hablando y tratando un tema cuando él va a la sinagoga, y al ir a la sinagoga, ¿cierto? Hola, hermano, Ricardo, mi hermano, ¿cómo estás, hermano? ¿Ya? Bueno, pegar un saludito, aprovechar. Francis, buen día, ¿cierto? Gonzalo, Muñoz, Marjorie, ¿cómo están? Buen día, Cristian Espinosa, a Vane y a todos los que se siguen conectando por acá. Buen día, que tengan un buen día a todos, ¿ya? Pero Jesús en un momento, él entró a la sinagoga, como era su costumbre, la costumbre, la cultura, y era que todos los días de la mañana ellos se acercaban a la sinagoga para leer una porción de la Torá o del Pentateuco que ellos tenían, de los escritos antiguos que ellos tenían. Y Jesús va y toma un pergamino, lo invitan en realidad a leer algo, y Jesús toma un pergamino del profeta Isaías y lee y dice lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, y me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos. Pero acá claramente Jesús anuncia el centro del Evangelio, que es buenas nuevas, ¿cierto? Para la raza humana, buenas noticias para la raza humana, libertad a los cautivos, sanidad a las personas, dar vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos. Y aquí pareciera que son dos elementos diferentes. Uno es libertad a los cautivos, libertad a los cautivos y libertad a los oprimidos. ¿Ya? Los oprimidos tiene que ver con cierta influencia demoníaca, ¿ya? Pero el cautivo, el mismo forma que el apóstol Pablo se refiere en 1 Corintios, donde habla de las mentes cautivas, donde habla de pensamientos cautivos. Y él dice que tenemos que llevar todo pensamiento cautivo, tomarlo y llevarlo a la obediencia de Cristo. Entonces, claro, si nosotros no desintoxicamos nuestra mente, nuestras emociones, claramente nos van a llevar a tomar malas decisiones. Pero cuando nosotros somos liberados de estos pensamientos cautivos, de esta influencia que de una u otra forma recibimos a diario cada uno de nosotros, podemos realmente experimentar el gozo en las situaciones más complejas. O sea, Jesús nunca vino a prometer, y eso también es interesante entender, pero Jesús nunca vino a prometer una vida Hakuna Matata. Jesús nunca vino para prometer una felicidad extrema. Jesús lo que vino a prometer fue paz. Y él dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Traigan a mí todo lo que a ustedes les carga, les angustia, y yo les voy a dar paz a sus corazones. Entonces, el fruto de Jesús en nosotros, o parte del fruto de Jesús en nosotros, es la paz de Dios en medio de toda situación. Pero vivimos en una sociedad altamente alterada. Entonces, el apóstol Pablo nos habla de desintoxicación. Jesús viene y declara y proclama que él ha venido a darnos esa libertad, a darnos esa posibilidad de limpiar nuestras mentes y nuestras emociones de toda la influencia que muchas veces recibimos de diferentes lugares, ¿ya? Específicamente del sistema.
El mundo tiene un sistema, ¿ya? El mundo tiene una forma de pensar y ese sistema influye nuestra forma de ser. Bueno, en el libro de Hechos, en el capítulo 10, versículo 38, refiriéndose a Jesús, escribe lo siguiente. Dice, me refiero a Jesús de Nazaret, cómo lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, y cómo anduvo haciendo el bien. Pero mira lo que después añade, y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Cómo Jesús puede venir a nuestras vidas y traer esta libertad para que nosotros podamos enfocarnos en lo que Dios tiene para cada uno de nosotros? Entonces, hoy día me gustaría simplemente hablar un poquito sobre derribar ciertas fortalezas. La palabra fortaleza, cuando aparece en la Biblia, como lo vamos a leer ahora en 2 Corintios, tiene que ver con muros en nuestro interior que han sido construidos por años, por pensamientos que han sido construidos por años y que nosotros ya los tenemos como abrazados o asimilados, aun cuando tal vez no estamos de acuerdo con esos pensamientos, aun cuando tal vez no estamos a favor de esos pensamientos, pero están tan inmersos en nosotros, a través de la influencia social o a través de la influencia del sistema de la sociedad, que cuando nosotros evaluamos la vida, cuando nosotros evaluamos para dónde vamos, o buscamos tomar decisiones, o buscamos el gozo, la paz de Dios en nosotros, es difícil encontrarlo. Por eso que hoy día, amigos, simplemente es hablar sobre cómo derribar ciertas fortalezas o ciertos muros que están en nosotros y que se han construido por años. El apóstol Pablo escribió en el libro de 2 Corintios, capítulo 10, 2 Corintios 10, versículos 3 al 5. Él escribió lo siguiente: pues aunque vivimos en este mundo, dice, no libramos las batallas como las hace el mundo. O sea, el mundo viene y es golpe con golpe, tú me pegas, yo te pego, yo te empujo, tú me empujas. O sea, es una batalla física. Pero él dice en versículo 4, las armas con que luchamos no son de este mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas, para derribar ciertos muros que están en nosotros y que nos filtran el cómo interpretamos la vida. Y que están ahí por años, porque a través de los años se nos ha enseñado cómo vivir la vida. Y claro, después llegamos a Jesús y Jesús tiene otra manera de interpretar la vida. Y son dos maneras muy diferentes. Entonces entramos en un conflicto porque queremos vivir la vida como Jesús la quiere que la vivamos, pero por el otro lado estamos, ¿cierto?, con estos muros en nuestro interior que han sido construidos a través de los años por nuestra propia familia, por la educación, la formación, etc. Pero el apóstol Pablo dice que tú y yo hemos recibido a Cristo en nosotros, el Espíritu Santo que está en nosotros, para derribar esos muros. Dice, en versículo 5 dice, destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevamos cautivos, y aquí aparece la palabra cautivo nuevamente, y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Entonces, aquí yo lo encuentro grandioso, porque la Biblia, que al final es la fuente de nuestra verdad, también es la que trae luz a nuestra vida. Y esa luz que viene a nuestra vida es la que viene de una u otra forma a guiarnos en cómo hemos de vivir. Entonces, claro, ¿cuáles son esas fortalezas? A mí me gustaría hoy día tratar tres cosas, tres muros que están en cada uno de nosotros y que el sistema de la sociedad, el sistema del mundo, se ha encargado de construir en cada uno de nosotros. Entonces, cuando tú y yo vemos la vida, interpretamos la vida, inevitablemente están estos muros que nos impiden ver como Jesús ve. Por eso fue tan conflictivo Jesús cuando caminó acá, porque Jesús interpretaba, vivía la vida, no como los demás la vivían o la interpretaban. Era muy diferente. Entonces, claro, y hoy día tú y yo estamos acá, siglo XXI, en medio de una pandemia, con situaciones complejas, ¿cierto? Y la tendencia es dejarnos llevar por estos muros, pero Jesús está diciendo, no,
guíate por mi verdad, por cómo Él evalúa, ve la vida. Entonces, a mí me gustaría tratar tres muros. El primer muro que yo creo que es importante, que lo hemos tratado en algunos videos del año pasado, tiene que ver con el materialismo, ¿ya? Y el materialismo, claro, a ti y a mí el materialismo nos han hecho creer que tiene que ver con comprar cosas. Ese es el consumismo que vamos a hablar después. Pero el materialismo es una línea de pensamiento que pone su confianza en lo material, en lo tangente, en lo tangible. Entonces, el materialismo postula, primero, que Dios no existe. Como corriente filosófica, el materialismo promueve que Dios no existe. El materialismo promueve que no hay vida después de esto. Cuando tú mueres, dice, la materia vuelve a la materia. Y claro, en nuestra mente lógica, como seres humanos, nosotros decimos, sí, eso tiene sentido. Materia vuelve a la materia, tierra vuelve a la tierra, como dice en Eclesiastés. Pero ojo, cada uno de nosotros tenemos un espíritu. Y eso el materialismo no lo logra explicar. No lo explica porque no lo cree. O sea, Jesús dijo algo muy, muy importante. Jesús dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todo aquel que cree en Jesús tiene vida eterna. Entonces, claramente Jesús viene a promover un mensaje muy diferente al materialismo, que viene a decir, oye, hay algo dentro de ti que es tu espíritu, y ese espíritu tiene eternidad, ya sea eternidad con Dios o eternidad sin Dios. Pero hay una eternidad, o sea, después de la muerte, cuando tú y yo lleguemos a ese momento que vamos a llegar, cada uno va a llegar, después de eso hay algo más que el materialismo no lo sabe explicar, ni lo quiere explicar porque no lo cree. Pero ese materialismo está tan inmerso hoy día en la sociedad, está tan inmerso que ha llevado y ha permeado muchas veces también nuestra forma de pensar. Entonces, claro, cuando evaluamos la vida, cuando vemos la vida, no involucramos a Dios. Y Dios quiere involucrarse en cada área de tu vida. Dios quiere involucrarse primero contigo, en el desarrollo de una relación personal contigo. ¿Ya? Dios también quiere ser presente, quiere estar presente en tu familia, recientemente terminé un material para consejería prematrimonial. Vamos a formar un grupo de consejería prematrimonial, pero recientemente estoy con mucho de ese material en mi casa. Y es tan importante involucrar a Dios allá, involucrar a Dios en la familia. Y Dios quiere estar presente en tu vida, en tu matrimonio, con relación con tus hijos, con tus nietos, en tu trabajo. Dios quiere estar presente en cada área de tu vida. Pero este pensamiento del materialismo deja a Dios afuera. Y dice, no, viejo, Dios es espíritu, Él está en otra parte. Tú tienes que preocuparte de lo material, tenés que trabajar, producir, tenés que tener lo que necesitas, etc. Y nos lleva al materialismo. Entonces, el materialismo no es tan solo el pensar en las cosas físicas, tangentes. El materialismo es una línea filosófica. Y a través de esta línea filosófica o de pensamiento, se ha llevado toda una línea en el área educacional, sobre todo, y en el área de las comunicaciones. Entonces, creo que es importante que tú y yo nos desintoxiquemos de estas cosas y nos volvamos a Dios. Un segundo elemento, son tres muros que han sido construidos a través de la vida, a través de los años en nosotros, que están ahí y que necesitamos sacarlo o cambiarlo o comenzar a echarlos abajo. El segundo muro tiene que ver con el consumismo. Sí, pues, el consumismo que es diferente al materialismo. Porque el materialismo pone su confianza en las cosas materiales tangentes y claramente saca todo lo que es la vida espiritual o la vida eterna, la saca del escenario. Pero el consumismo nos ha hecho creer que nosotros somos felices mientras tengamos más cosas o tengamos las cosas que han salido nuevas, ¿no? El último celular, la última tele, el último computador, lo último, quiero estar al día con todo. ¿Y es malo estar al día con todo? No,
No estoy diciendo que eso sea malo y que nos quedemos pegados en una etapa, sino que simplemente el consumismo nos han hecho creer que la felicidad, el gozo de la vida, la paz de la vida está en el comprar y en el tener cosas. Por eso que la Biblia al menos es tan clara sobre esto, porque la Biblia al final dice, oye, no pongan su confianza en las cosas materiales, porque si ponemos la confianza en las cosas materiales, esas se corrompen, se oxidan, se echan a perder, quedan a destiempo y necesitamos comprar. No pongan su confianza en eso. Más bien pongan su confianza en Dios. El llamado de Jesús, la interpretación de Jesús. Jesús definitivamente rechazó el materialismo, que era la corriente de pensamiento griega, rechazó el materialismo. Igual había cierto nivel de consumismo en ese tiempo. Por eso Jesús les dice a los discípulos, oye, lleven una túnica nomás, lleven poca cosa para comer, porque Dios les va a proveer lo que ustedes necesiten. El engaño del consumismo, el engaño del consumismo que viene a traernos de alguna manera u otra, que viene a hacernos pensar que mientras más compramos, mientras más tenemos, mientras más cosas novedosas tenemos a nuestro alrededor, vamos a ser más felices. Esa es una mentira, amigos, ¿ya? Entonces, en ese sentido, creo que es sumamente importante que podamos entender esto. Entonces, tenemos tres muros construidos en nosotros que nos generan algo tóxico en nuestra alma al evaluar la vida y al interpretar la vida, de tal manera que generen emociones en nosotros para tomar buenas decisiones. Tenemos el muro del materialismo, entonces, tenemos el muro del consumismo, pero también está el tercer muro, que es el muro de la inmediatez. El muro de la inmediatez dice que quiere todo ahora ya. Quiero todo ya, inmediato. Todavía tengo en mi mente ese cuarto de libra de McDonald's. Quiero mi cuarto de libra ahora ya. ¿Se acuerdan de ese videito? Pero es una realidad. Entonces el ser humano quiere todo inmediato, todo rápido, quiere todo de alguna manera ahora ya. Y cuando las cosas no ocurren en la inmediatez, nos frustramos, nos enojamos y generan nosotros emociones, ¿cierto? Que pueden llevarnos a discutir con otros, a pelear con otros y a establecer puntos de violencia con otras personas. La inmediatez viene de alguna forma como una parte para alterar nuestras emociones cuando Jesús no vivió por la inmediatez. Jesús no interpretaba la vida de manera inmediata. Por eso que es raro, yo también a veces lo he usado, cuando te pide algo y te dice, oye, ¿me podías ayudar con esto? Pero lo quiero para ayer. Lo quiero para ayer, lo quiero para el lunes. Ya fue ya. Pero es tan importante que podamos aprender a descansar en Dios. Dios tiene el control de todo, amigo. Dios no está en cuarentena, Dios no está en pandemia, Dios no está en cuarentenado, Dios está moviéndose en el mundo hoy de una manera maravillosa. Pero la influencia del sistema, la influencia actual del sistema, nos lleva a cada uno de nosotros a veces a interpretar la vida de mala manera. Entonces, el materialismo que vino a dejar a Dios de lado. O sea, cuando nosotros vemos hoy día con todas las discusiones que hay de la educación o todos estos elementos sociales que están, es porque el materialismo dejó a Dios de lado. El materialismo quiere dejar a Dios fuera de la vida de las personas. Ese es el fin último del materialismo, es dejar a Dios fuera de la vida de las personas. Entonces, por eso que ridiculiza la creencia cristiana, ridiculiza la vida eterna, ridiculiza al diablo o ridiculiza ciertos elementos que para nosotros son reales y concretos porque la Biblia así lo enseña. Pero el materialismo lo ridiculiza de tal manera que nos hacen pensar que eso no es real, por lo tanto lo dejo fuera. O sea, el hecho que hay una lucha y una pelea en nosotros por tener un tiempo diario con Dios. Mira, ándate algo tan simple como esto. Lo hemos dicho muchas veces. Aparta 10 o 15 minutos para diarios con Dios. Y te va a cambiar el día y te va a empezar a cambiar la vida. Pero ¿por qué se genera esa lucha? Es por ese concepto del materialismo,
Porque si no vemos a Dios, no creemos mucho en Él. Si no lo percibimos, no creemos mucho. Pero el llamado es a desarrollar una relación con Dios. Y por eso que es tan importante que tú y yo podamos, de una u otra forma, sacar el pensamiento filosófico del materialismo en nuestras vidas, que tiene como objetivo sacar a Dios. Pero nosotros tenemos que incluir a Dios. Incluir a Dios en mi vida personal, incluir a Dios en mi vida familiar, en mi trabajo, donde sea que yo esté, podemos incluir a Dios, amigos. El consumismo que nos hace creer que por comprar más y más cosas vamos a ser más felices, es un engaño, ¿cierto? Y la inmediatez que nos hace creer que todo tiene que ser en el ahora ya. Cuando la naturaleza nos habla, tú siembras una semilla y no tienes al tiro un tomate de inmediato, es un proceso. Y Dios actúa en cada uno de nosotros en base a esos procesos. Entonces, tenemos que aprender a identificar estos tres muros y desintoxicar nuestra alma de la influencia del materialismo, de la influencia del consumismo y la influencia de la inmediatez. ¿Qué nos causan? ¿Qué causan estas tres mentiras en cada uno de nosotros? Lo primero, nos roban el enfoque real de la vida. ¿Ya? ¿Cuál es el objetivo de la vida? El objetivo de la vida es desarrollar una relación con Dios y disfrutar de lo que Él nos ha dado. Pero el hecho que estamos tan influenciados por el materialismo, el consumismo y la inmediatez, que nos roba el disfrutar de lo que Dios nos ha dado. También, ¿qué causan estas cosas? Es que nos hacen sentir controlados, como que de repente nos sentimos como que nos están controlando, nos están guiando. Y es por lo mismo, porque el sistema se ha metido en cada uno de nosotros. Consume también nuestras energías físicas y emocionales. O sea, al estar metido en el materialismo, consumismo y claramente en la inmediatez, te van a generar cansancio, te van a alterar tus emociones, vas a andar súper irritable. ¿Ya? Nos distraen de nuestro propósito, que es el propósito que Dios tiene para nuestras vidas, y nos roban de la vida abundante que Jesús prometió. Nos roban de la vida abundante que Jesús nos prometió. Por eso que el desintoxicarnos, el poder decir, Señor, yo quiero caminar contigo, Dios. Señor, yo quiero andar en lo que tú quieres que yo ande y estar en lo que... ahora, para dejar claro esto no significa voy a dejar mi trabajo, voy a salir a predicar, no, pero tú puedes vivir tu vida normal, siendo sobrenatural o viviendo una vida normal bajo la influencia de Jesús en tu vida. Esa es la realidad, estando en tu matrimonio, estando en tu familia, estando con tus amigos, estando en una iglesia, estando en la sociedad, en tu trabajo, donde sea que estés, pero que Dios se haga presente en medio de la situación en que tú estés hoy. Allá es donde hay que montar. Entonces, claro, cuando nosotros de alguna u otra forma nos dejamos permear por el materialismo, consumismo y la inmediatez, nos altera nuestra interpretación de la vida. Y al alterar nuestra interpretación de la vida, altera mis emociones y sentimientos. Y ahí se generan un sinfín de cosas. Los enojos, la ira, los rencores, la amargura, las depresiones, las frustraciones. ¿Qué es lo que son las frustraciones? Las frustraciones en el fondo es cuando yo quiero algo pero no lo logro. Pero ¿de dónde viene esa frustración? Es claramente influenciada por el materialismo, el consumismo y la inmediatez, que de una u otra forma nos hacen pensar cosas llevarnos a cosas inadecuadas. Por eso es importante captar esto, el poder desintoxicarse de lo que Dios, o sea, lo que el mundo ha puesto en nuestros corazones. Bueno, a mí me gustaría tres cosas de cómo podemos desintoxicarnos de estas mentiras, tres cositas de cómo podemos desintoxicarnos, ¿cierto?, de esta influencia del materialismo, el consumismo y la inmediatez. Número uno, en Romanos capítulo 8, versículos 5 y 6, el apóstol Pablo dijo lo siguiente. Mira lo que dice. Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa, ¿cierto?, o la naturaleza humana, los que viven con una interpretación de la vida humana, dice,
fijan la mente en los deseos de la naturaleza, de su naturaleza. Entonces, claro, si yo ando fijándome, influenciado en materialismo, consumismo, inmediatez, mi mente va a estar en eso. Pero él dice, pero en cambio, los que viven conforme al Espíritu, fijan su mente en los deseos del Espíritu. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y es paz. Entonces aquí el apóstol Pablo nos está ayudando a pensar o direccionando acerca de cómo limpiarnos y enfocarnos. Entonces, ¿cómo yo me desintoxico del materialismo, el consumismo y la inmediatez? Número uno, me enfoco en la vida del Espíritu. Me enfoco en la vida del Espíritu. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo acá. Aquellos que viven en su vida natural piensan de manera natural, pero aquellos que piensan o se enfocan en las cosas del Espíritu, piensan como el Espíritu. Y tengo que comenzar a limpiar mi mente, a transformar mis pensamientos, de tal manera que podamos llegar a interpretar la vida como Jesús la interpretaba. Y tú puedes estar, vuelvo a decir esto no significa irnos a vivir a un cerro, a alejarnos de la sociedad, sino que significa que en medio del lugar, del espacio donde yo me muevo, puede interpretar la vida de manera diferente. ¿Me entiendes? Entonces, claro, el apóstol Pablo dice, si tú tienes una mentalidad natural, influenciada, materialismo, consumismo, inmediatez, claramente tu mente va a estar enfocado en eso. Tus pensamientos van a estar enfocados en eso. Y eso va a generar emociones y sentimientos en ti, ya sea de frustración o de orgullo, porque puede ser que logren muchas cosas y ese orgullo, la soberbia que surge de manera natural en el ser humano, van a generar cosas en ti. En la gran mayoría de los casos, genera una alta frustración, mucha autoexigencia para poder lograr aquellas cosas que tal vez nosotros pensamos que nos van a dar felicidad, alegría o gozo. Pero claramente a través de los años nos hemos dado cuenta que la felicidad, el gozo de la vida, la paz de la vida no está en tener más. O no está en tener lo último de lo que ha salido a la sociedad. Y mucho menos en tener las cosas muy rápidas. La paz, el gozo, la felicidad están en Jesús. Entonces, la primera cosa que yo tengo que entender es enfocar mi vida, direccionar mi vida hacia las cosas del Espíritu, direccionar mi vida a la verdad de Dios, direccionar mi vida a lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. El apóstol Pablo escribió en el libro de Colosenses, en el capítulo 3, versículos 1 al 4, el apóstol Pablo escribió lo siguiente. Dice, ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba. Mira lo que dice, si has recibido a Cristo en tu corazón, si estás caminando con Jesús, si quieres crecer con Él, dice, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en su gloria. O sea, el apóstol Pablo, mira, no puede ser más claro con esto. Concentren su atención en las cosas de arriba y no en las de la tierra. A eso me refiero del sistema del mundo, la tierra, tiene un sistema de cómo opera, de cómo trabaja, y claramente el materialismo, el consumismo y la inmediatez están muy presentes en cualquier parte del planeta al cual tú vayas. Y el apóstol Pablo nos dice, concentren su atención en las cosas de arriba. Obviamente hay que trabajar, hay que hacer la vida, necesitamos hacer lo que tenemos que hacer, claramente es así, pero involucrando a Dios. Sacar el materialismo, involucrar a Dios en cada área de mi vida. No tener la expectativa que por tener más cosas o por tener lo último que ha salido, significa que me voy a tener paz en mi corazón. Y no dejarme llevar por la inmediatez, porque todo tiene sus procesos.
Entonces el apóstol Pablo dice, pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, no en la influencia de este mundo. Pues ustedes han muerto y tienen vida eterna. Y claramente pone la atención en este espacio que va más allá de la muerte. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y va a llegar el día, como dice el apóstol Juan en 1 Juan 1 también, va a llegar el día en que vamos a ser manifestados lo que realmente somos. Tal vez hoy día nos miramos nosotros y decimos, yo soy un hijo de Dios, y tal vez menospreciamos eso. Pero va a llegar el día en que todo esto va a salir a la luz y se va a manifestar lo que realmente tú y yo somos. Hijos de Dios, hijas de Dios. Bueno, lo primero entonces, el primer paso es enfocar mi mente, mis pensamientos en las cosas de arriba. Paso número 2, para la desintoxicación del alma. Número 2, Primera de Juan 2, capítulos 15 y 16. Primera de Juan 2, capítulos 15, o sea, versículos 15 y 16, dice lo siguiente: no amen al mundo. Así, boom. De entrada Juan dice, no amen al mundo, ni nada de lo que hay en él. Interesante. Si alguien ama al mundo, no tiene, cuando el apóstol Juan aquí se refiere a mundo, no se refiere al planeta, ¿ya? Son dos cosas diferentes. La palabra mundo, en el griego que él usa aquí, es la palabra cosmocráter, ¿ya? Cosmo, una palabra compuesta también, cosmocráter. Esa palabra cosmocráter significa el pensamiento o el actuar del ambiente, ¿ya? Del ambiente. El mundo tiene un sistema, un ambiente en el cual se maneja. Y ese cosmocráter está influenciado por el materialismo, el consumismo y la inmediatez. Entonces el apóstol Pablo, o sea, Juan aquí está diciendo, no amen al mundo, no amen esta línea de pensamiento, ¿cierto? Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre en él. Es porque no capta, no ha interiorizado la verdad de Dios en su vida. Porque nada de lo que hay en el mundo, mira lo que dice, porque nada de lo que hay en el mundo. ¿Qué es lo que hay en el mundo? Dice, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. O sea, claramente, imagínate, esto que fue escrito ya hace casi poco más de 2000 años, Juan está apuntando en ese momento, porque el sistema del mundo no ha cambiado. El sistema del mundo tal vez se ha reinventado en su forma, pero no en su esencia. La esencia sigue la misma. Entonces, claro, Juan en esos años ya visualizó eso y dijo, mira, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida. Tres elementos: materialismo, consumismo e inmediatez. No provienen del Padre, sino del mundo. Por eso, lo primero que nosotros tenemos que hacer es enfocarnos en las cosas de arriba. Pero lo segundo es no amar el mundo. No amar el sistema. Chuta, y esto puede sonar fuerte. Yo entiendo que es fuerte porque a través de los años, yo ya tengo 55 años, a través de los años se nos ha formado muros, pilares en nuestras vidas. No, es importante que tú trabajes, tengas y seas exitoso y puedas. Y claro, se nos han construido estos muros del materialismo, se nos han construido estos muros del consumismo y se nos han construido este muro de la inmediatez. Y estos muros están muy fuertes en cada uno de nosotros. Por eso nos cuesta entender o nos cuesta aceptar estos versículos donde el apóstol Juan dice, no amen al mundo, no amen el sistema del mundo, no amen lo que hay en el mundo. Nos golpea directamente. Recuerden que la palabra mundo no tiene relación al planeta, tiene relación al sistema que el mundo se mueve. Entonces, claro, también el apóstol Pablo escribió en el libro de Romanos, en el capítulo 12, versículo 2, él escribió y dice, no se amolden al mundo actual, no se acomoden al mundo actual, no sigan el mundo actual. Recordemos que la palabra mundo no significa planeta, significa
el sistema de pensar, el sistema de ser, el sistema en que se mueve la sociedad actual a nivel de todo el planeta, de todo el mundo. Entonces el apóstol Pablo dice, no se acomoden al mundo actual, que es lo mismo que decía Juan, ¿cierto? El materialismo, el consumismo y la inmediatez. No se acomoden a eso. Sino, dice el apóstol Pablo, sean transformados mediante la renovación de su mente. Y así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es buena, es agradable y es perfecta para cada uno de ustedes. Entonces, ¿cómo yo camino en la voluntad de Dios? ¿Cómo yo puedo disfrutar la voluntad de Dios? ¿Cómo yo puedo captar que la voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta para mi vida? Al cambiar mi forma de interpretar la vida. Y uno tiene que aprender este proceso de reinterpretar la vida y no dejarse llevar por la corriente del mundo, no dejarse llevar, ¿cierto?, por toda esta influencia, echar abajo estos muros que se han construido a través de los años en cada uno de nosotros y poder establecer el reino de Dios en cada uno de nosotros para interpretar la vida como Jesús quiere que la interpretemos. O sea, Jesús tiene una forma de ver la vida contraria a como el sistema del mundo la ve. O sea, Jesús dijo, no puedes amar a Dios y a las riquezas, porque amarás más a uno, al otro, o más al otro que a uno. Pero el mundo dice, no, riqueza, estén más, y como que el consumismo, el materialismo y la inmediatez están tan presentes en el diario vivir de cada uno de nosotros, que no es fácil. Pero claramente el apóstol Pablo nos dice, no se acomoden en esta línea de pensamiento, no se acomoden, no se amolden, no se hagan parte de esa línea de pensamiento, sino que transformen sus vidas por medio de la renovación de su mente, de sus pensamientos, para que esos pensamientos tengan una correcta influencia sobre sus emociones y puedan tomar buenas decisiones, lo que los va a poner en situaciones o en circunstancias o en el plan que Dios tiene para ustedes. ¿Cómo puedo caminar en el plan de Dios? Volviéndome acá. Entonces, si yo logro establecer la verdad de Dios, yo logro establecer en mi vida el cómo ver la vida, eso me va a llevar a mí a tener correctas emociones, correctos sentimientos, lo que me va a ayudar a tomar buenas decisiones. Entonces, lo primero es enfocarnos en las cosas de arriba, enfocarnos en lo que Dios tiene para nosotros, en la vida del Espíritu. Número dos, entonces, es no amar al mundo, no amar al mundo ni su sistema. Hay un versículo, ¿dónde está? Acá parece que está. Hay un versículo que es durísimo, yo lo encuentro, sí, hay un, que es durísimo, es Santiago 4. Es Santiago, que era el hermano de Jesús, era alguien que era algo eso, pero Santiago escribe en el capítulo 4, versículo 4, lo siguiente. Oh gente adúltera. ¿Qué es lo que significa adúltero? Que yo digo estar enamorado de una persona, pero ando con otra. Eso es el adulterio. El adulterio es cuando yo digo estar enamorado de una persona o he decidido estar con una persona, ¿cierto? Pero en realidad ando con otra, ando con dos. Entonces él se refiere a que si nosotros hemos dicho te amamos Dios, pero por el otro lado coqueteamos con el mundo. Te amo Dios, pero mantengo una relación con el mundo. Entonces lo que dice el Santiago dice, gente o almas o personas adúlteras que han dicho te amo Dios, pero coqueteo con el mundo. Dice, bueno, oh gente, yo sé que Santiago es duro, yo sé. Dice, oh gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. Wow. O sea, de alguna forma, hay una decisión que tomar que no es fácil. Hay una decisión que tomar que no es simple. Y esa decisión tiene que ver con que si yo digo amar a Dios, si yo digo tú eres todo para mí, Señor, y cantamos esto y proclamamos esto y decimos esto, pero coqueteamos con el mundo. Recuerden que cuando hablamos con el del mundo, hablamos de su forma de pensar, su forma de actuar, su forma de ser.
que tiene relación directa al materialismo, al consumismo y a la inmediatez. Si amamos a Dios, pero seguimos coqueteando con el mundo. O sea, en ese sentido, la Biblia es sumamente clara. O sea, si nosotros establecemos, por ejemplo, dice, si nosotros establecemos a Dios en primer lugar su reino, dice que Él va a añadir todo lo que tú y yo necesitamos. O sea, todo lo que tú y yo necesitamos, Dios se ha comprometido a proveerlo cuando lo ponemos a Él en primer lugar en nuestras vidas. Interesante. Entonces Santiago escribe y dice, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Son contrarios, son contrarios. Entonces lo primero, ¿cómo yo me desintoxico de la influencia del sistema del mundo actual que tiene relación al materialismo, al consumismo, la inmediatez? Lo primero, me enfoco en la vida del espíritu. Pero segundo, ¿cierto? No me voy a enamorar del mundo, no voy a amar a este mundo, no voy a amar al sistema del mundo. Número 3, porque ya está pasando la hora rápidamente. Número 3, en el libro de Juan, en el capítulo 8, versículo 44, dice lo siguiente. Ustedes, Jesús hablando con los fariseos, Jesús hablando con los fariseos dice, ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. O sea, Jesús se refiere a los fariseos y habla del diablo. Mira, es tanto el materialismo hoy día que hay corrientes cristianas que no creen en el diablo. Engañosamente han involucrado ahí el materialismo, mezclado cosas, pero el diablo es real. Jesús se refiere al diablo y él dice, el diablo es un asesino y un mentiroso desde el inicio, desde el comienzo, y en él no hay ninguna verdad. Cuando miente, dice, expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso. Él es el padre de la mentira. Entonces, en tercer punto, estas mentiras que el sistema ha construido en nuestras vidas, que el sistema ha construido en las vidas de las personas actuales, cristianos y no cristianos, donde nos ha llevado al materialismo, dejar a Dios de lado, al consumismo, pensando que la felicidad y el gozo vienen de tener las cosas, y a la inmediatez, dejando de lado los procesos, sino que queremos todo inmediato. Esas son mentiras del diablo. Estos tres muros que estamos hablando aquí, estos tres muros que se han construido en nuestras vidas, son realmente una mentira. Y necesitamos cambiarlo por la verdad. Entonces, el tercer punto es cambiar las mentiras por la verdad. Establecer la verdad de Dios en nuestras vidas. Establecer la verdad de Dios en cada uno de nosotros. De tal manera que nuestros pensamientos, aun cuando puedan ser diferentes a los del mundo. Y claro, yo entiendo porque muchas veces nosotros con la finalidad de caerle bien a todo, de caerle bien a todo el mundo, nos dejamos llevar por su corriente de pensamiento. Pero mira, Jesús participó de un montón de cosas. De hecho, la Biblia dice que él era amigo de comilones, de bebedores. Él caminaba con ellos porque él entendía que esas personas necesitaban a Dios. Pero no participaba de esas cosas. Él estaba, pero no consumía lo que ellos consumían. Por eso que es importante entender estos puntos, porque de alguna forma nosotros necesitamos también, como tercer punto, cambiar la mentira del sistema por la verdad de Dios. Entonces, ¿cómo yo me desintoxico de estos tres muros que están estables en mi mente? Del materialismo, del consumismo y de la inmediatez. Lo primero, enfocarme en las cosas del Espíritu. Voy a caminar con el Señor. Segundo, no voy a amar este sistema. No voy a amar el sistema del mundo. Y tercero, ¿cierto? Voy a cambiar la mentira del diablo por la verdad de Dios. No es fácil, es un proceso, porque en algunos casos, como en mi caso ya llevo más de 50 años, que el mundo de alguna forma ha buscado construir algo en mí.
Y me imagino que en ti también. Y eso permea o influencia nuestra interpretación de la vida. Por eso que hay que dar la lucha. Si decimos que somos, si decimos que amamos a Dios, no podemos ser amigos del sistema. Entonces yo te invito a que, como partimos hablando el lunes, a que durante estos vivos que vamos a estar haciendo esta semana y tal vez parte de la próxima, que podamos orar a Dios y decir, Señor, guíame, muéstrame tu verdad, enséñame tu verdad. Tu palabra es verdad, Dios. Que podamos interpretar la palabra de tal manera que pueda llenar nuestros corazones. Perdón. Y no tan solo buscar lo que me agrada. Muchos de nosotros leemos versículos que nos gustan. Ah, a mí me gusta este versículo. Y leemos aquellos versículos que nos gusta leer. Pero la verdad es que la Biblia es verdad desde Génesis hasta Apocalipsis. Desde principio a fin, toda la palabra es verdad. Toda la palabra es real. Toda la palabra es concreta. Para dejar fuera el materialismo y sus pensamientos. Toda la palabra es concreta. Por lo tanto, yo tengo que ir a esa palabra y examinarla, estudiarla, aprenderla, orar. Señor, guíame en tu verdad. Jesús dijo, les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya, va a venir el Espíritu Santo, que va a habitar en cada uno de ustedes, y Él los va a guiar a toda verdad. Amén. Bueno, eso. Detox 2, derribando fortalezas, derribando los muros en nosotros. Amén. Bueno, quiero orar, la verdad, para que el Señor nos ayude a limpiar nuestra mente, nos ayude a establecer la verdad en nuestras vidas y que su reino se manifieste a través nuestro. Somos llamados a vivir una vida diferente, esa es la verdad. Somos llamados a vivir una vida distinta y a veces no es fácil vivir esa vida, pero es lo concreto y es lo real. El mundo tiene su forma de ser, pero claramente Santiago nos dice, si ustedes dicen amar a Dios, no pueden coquetear con el mundo. ¿Ven? Oremos. Ya son las 10 de la mañana. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Y Señor, oramos esta mañana para que en el nombre de Jesús, Señor, tú puedas tomar el control de todos nuestros pensamientos, tú puedas tomar el control de todo lo que de una u otra forma, Dios, tal vez el mundo y su sistema ha permeado nuestras vidas. Ayúdanos, Padre, a involucrarte en cada área de nuestra vida, a no dejarte afuera, a involucrarte en nuestra vida personal, en nuestra vida matrimonial, en nuestra vida familiar, en laboral, finanzas, que en cada área de nuestra vida tú estés presente, que en cada área de nuestra vida tú seas real, Dios. Ayúdanos, Dios, a no poner nuestro gozo o paz en tener más y más cosas. El consumismo es un gran engaño, Dios. Y que yo te pido, Dios, que tu palabra es muy concreta. Tú jamás dejarás pasar hambre al justo. Tú proveerás lo que necesitamos en el momento oportuno. Así que Dios, yo te pido, saca todos estos muros, echa abajo todos estos muros del materialismo, del consumismo, de la inmediatez. Y que aprendamos a caminar contigo en los procesos que necesitamos caminar. Señor, oramos porque realmente tu reino se manifieste en nosotros, Dios. Así que, Padre, te damos gracias, te bendecimos esta mañana. Dios, yo bendigo a cada persona que se ha conectado con nosotros esta mañana y oramos, Dios, para que tu paz, tu reino, se manifieste en sus hogares. Tu palabra dice, mi paso dejo y mi paso doy, y yo no la doy como el mundo la da. Y yo te pido, Dios, para que tú traigas paz al angustiado, paz al que está experimentando conflicto en su interior, paz al que está de alguna manera experimentando conflictos de pensamiento o preocupaciones del futuro. Que aprendamos a confiar en ti, Dios. Bendecimos, Señor, a las viudas, oramos por las viudas, los viudos, oramos por familias que tal vez han perdido a sus padres, hijos, hermanos. Señor, trae tu reino sobre sus corazones, para que tu paz y tu amor venga con el consuelo que cada uno de ellos necesita. Te damos muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amigos. Que Dios les bendiga mucho. Realmente que
Que el reino de Dios así que el reino de Dios se manifieste. Amén. Bueno, saludar a algunos que se conectaron después. Paulina Moya, ¿cierto? ¿Cómo está, señora, allá desde el sur? Rita, amiga. A, a Marcela, ¿cierto? Santiago 44. Eso es Marcela, por si acaso. Voy a hacer subir mi apunte. Yo siempre tengo un apunte acá, así que lo voy a dejar ahí en un comentario. Lo voy a subir como un archivito para el que lo quiera, ¿ya? Así que para que puedan tener el apunte. Bueno, ya amigos y amigas, chao a todos, que Dios les bendiga, que tengan un lindo miércoles. Estamos en la mitad, ombligo de la semana, y aún queda harto por trabajar, servir, aportar o ayudar. Así que un gran abrazo a cada uno de ustedes, que Dios les bendiga, saludos a las familias. Así que un fuerte abrazo. Recuerda que mañana jueves tenemos nuestra reunión a las 8 de la noche como iglesia, con un tiempo de adoración, una palabra, saludos, etcétera. Y el día viernes tenemos el grupo Jóvenes SOE, que son el grupo de jóvenes mayores de 30 a 32 años, solteros, que se reúnen los días viernes, ya sea son por Zoom. El día sábado tenemos nuestro grupo de jóvenes a eso de las 7 de la tarde, y el día domingo en la mañana tenemos grupos de discipulado, grupos de estudio bíblico y la reunión de la iglesia a las 11 de la mañana. ¿Ya? Ya amigos, que Dios les bendiga, no te desconecten, mantente conectado a la iglesia. Chao amigos, que Dios les bendiga, chao, chao.